Buenas tardes amigos de Perú 21, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Oscar Quispe y de inmediato nos vamos a conectar con el ex ministro del Interior, Carlos Basombrío. Señor Basombrío, ¿cómo está? Bien, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bien, lo hemos llamado, lo hemos contactado porque queríamos recordar con usted lo que fue su presentación en agosto del 2017 en el Congreso de la República, en donde se expone por primera vez como autoridad, expone usted, acompañado también de un grupo de agentes de la policía, expone el caso Conares UTEC, ¿no? Y allí en relación porque en ese momento se venía realizando una marcha de un sindicato de maestros no reconocido por el Estado que estaba liderado por el señor Pedro Castillo. Entonces, señor Basombrío, ¿qué recuerda usted de esta exposición que tuvo usted en el 2017? A ver, primero quisiera poner en contexto a los que están viendo la entrevista que el SUTEP, que se llama Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en el Perú. Esa fue una vieja lucha de los maestros desde los años 70, y el Ministerio de Educación reconoció al SUTEP como el único sindicato que podía negociar con el Estado los temas educativos. Pasaron los años y un sector ultra radical del magisterio, sobre todo en Ayacucho, Puno y algunos otros lugares, se fueron radicalizando y buscando vincularse con sectores vinculados al Sendero Luminoso, Movadef, y fueron creciendo en importancia y lograron constituir un importante sector del magisterio. No te podría decir cuánto, pero un tercio quizás, no lo sé. Lo importante no es que los maestros que hicieron la huelga en aquella oportunidad sean senderistas. Lo que quiero decir es que la dirigencia del CONARE que empujó esa huelga encabezada por Pedro Castillo era claramente, porque no solo era el señor Castillo, sino otras personas con historia larga de vinculación con grupos fuera de la ley. Esta huelga, hay que reconocerlo, fue muy fuerte. El SUTEP oficial había perdido fuerza y legitimidad ante los maestros, y estos sectores aprovecharon esa debilidad para lanzarse a la huelga con un éxito relativamente importante de maestros acatando la huelga. Ojo, insisto mucho que los maestros que acatan la huelga no son senderistas, están en una lucha gremial. En ese contexto nosotros, para mí era muy importante que así fuese, si no, no hubiera podido seguir como ministro del Interior. Como gobierno tomamos la decisión de que no se podía negociar con este sector genéricamente vinculado a Sendero Luminoso. Me parecía, y creo que el gobierno así lo vio también, como una situación absolutamente inaceptable y que sentaría un pésimo precedente para el futuro, que el Estado negociara con líderes vinculados a una organización que había causado tanto dolor y muerte en el país. Sin embargo, el Congreso sí los acogió. Y creo que ahí hay una responsabilidad enorme. El Congreso Fujimorista, con tal de confrontar al gobierno del presidente Kuczynski en todos los ámbitos para tratar, como lo lograron al final, de destruirlo, sí los recibía, sí los acogió, sí los reconoció, al señor Castillo y a otros. Recuerdo, entre otros congresistas que hicieron que estuvieron a la cabeza, esa congresista Becerril, y otros congresistas más que sí se reunían, y no solo el congresista Villanueva, hoy día preso por en fin. Entonces me invitaron a la Comisión de Educación para que yo exponga el punto de vista del Ministerio del Interior sobre la naturaleza de ese sindicato. Lo trabajamos,
largamente, me acuerdo, largas sesiones, con los expertos de la DIRCOTE que conocían detalle por detalle los vínculos de esta organización prosenderista, estos líderes prosenderistas, como los maestros que hacían huelga, insisto mucho, porque siempre eso crea confusión, y fui llevado al Congreso donde expuse eso. Por supuesto, como se acostumbraba por entonces, y creo que se repite ahora, se vapuleó al ministro, se dijo que no tenía pruebas, que era absolutamente falso. En fin, se desconoció todo el trabajo de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía que sustentaba mi exposición. Aún así, y nos vapulearon en el sentido de apoyar a los líderes de ese sindicato, cosa que me parece, y me pareció entonces, y lo dije en muchos momentos, de una irresponsabilidad con el país, porque no se podía darle legitimidad y reconocerlos como el SUTEP a un sector vinculado a Sendero Luminoso. Claro, señor Basombrío, para que quede bien claro un punto para la gente que nos está escuchando. Vamos, para que quede bien claro, ¿por qué el Estado peruano, por qué el Ministerio de Educación no se podía sentar a negociar con este grupo de profesores que estaban liderados por Pedro Castillo? Bueno, la razón es muy clara y muy concreta. Tiene que ver primero con un tema gremial. El SUTEP tenía su propia dirigencia y era con ellos con los que les correspondía negociar. Si ellos querían ganar el SUTEP, podían hacerlo, y entonces, administrativamente hablando, habría la obligación de hablar con ellos. Y en segundo lugar, por una cuestión política de gran importancia. El Perú ha sufrido una de las peores olas terroristas de América Latina, y que todos deberían recordar, muchos hemos vivido, y no se podía aceptar el hecho de gente que estuviera cercana, aliada o perteneciera a esa organización terrorista, tuviera una interlocución, digamos, con la ministra de Educación. De ninguna manera. Y la ministra no lo aceptó, nunca lo aceptó, pero los congresistas siguieron recibiéndolos y sí les dieron carta de ciudadanía. Eso le dio mucha notoriedad y mucha publicidad al señor Castillo, que ahora está, digamos, aprovechándola entre los maestros, y además porque se presenta como un profesor humilde, lleno de buenas intenciones, que carece de ninguna ideología, que como nadie sabe bien lo que piensa, lo que su historia y las cosas que ocurrieron, tienden a verlo como una especie de hombre bueno, campesino humilde. Él es un dirigente vinculado a las organizaciones más extremistas de nuestro país. Y por eso no lo aceptamos. Nunca aceptamos negociar con este señor. Se concedieron una serie de medidas a favor de los maestros y poco a poco la huelga se fue desactivando. Ellos no aceptaron esas medidas, pero poco a poco los maestros separaron la política de las mejoras que se ofrecieron y se dieron, y por tanto la huelga se levantó en términos generales sin nunca conversar con el señor Castillo. Creo que si el Congreso hubiera tenido la misma actitud, hoy día ese personaje no estaría en el lugar que está como candidato a la presidencia. Perfecto. Aquí un punto. Usted me dice que ahora pues la gente ve a este candidato, Pedro Castillo, como una persona humilde, profesor, etc. Usted que logró, cuando fue ministro del Interior, logró trabajar con la DIRCOTE, estos vínculos, los antecedentes, ¿usted nos puede decir quién es realmente Pedro Castillo? Pedro Castillo es un dirigente ultra radical, vinculado, que recibió el apoyo y se vinculó al SUTEP CONARE. En todo el país, y toda la gente que conoce un poquito de estos temas sabe claramente que su origen y su actuación está vinculado a Sendero Luminoso. El señor Castillo tiene una historia de vinculación con Sendero Luminoso y además, bueno, tiene propuestas absolutamente radicales para el país, violadoras de la Constitución, etcétera, etcétera, que condicen con su forma de pensar. Como se presenta
y se presenta como una especie de cordero, un lobo disfrazado de cordero, la gente no, y nadie lo ha desenmascarado. La gente, yo lo he escrito en varios artículos a lo largo de estos meses, pero no han tenido mayor repercusión. Pero sí, yo como ministro del Interior de la época puedo dar fe de que ese señor estaba vinculado con Sendero Luminoso, en esa huelga. ¿Y por qué cree usted que en estos últimos días Una cuestión, la mesa directiva de la CONARE, de la que él preside, es una mesa directiva que recibe la bendición, y hay documentos escritos, los publicó Perú 21, por cierto, y la del COTE los avaló, documentos escritos del Movadef dándole el apoyo a, si no me equivoco, además incautados en la celda de Abimael Guzmán, del Movadef, dándole apoyo a Pedro Castillo como para ser secretario general del SUTE CONARE. Claro. Aquí hay un punto. El señor Castillo, cuando se le ha preguntado si es del Movadef, si pertenece al Movadef, él ha dicho que no. Pero ahí, usted menciona muy bien, hubo documentos en algún momento que se publicaron en el 2017 en donde queda bien claro que las facciones del CONARE-SUTEC lo eligen a él como líder. ¿Es posible, señor Basombrío, que estas facciones, el CONARE-SUTEC, una facción de Sendero Luminoso, elija a una persona que no esté relacionada a ellos, una persona externa, una persona completamente ajena a lo que ellos piensan? De ninguna manera. Ese movimiento son movimientos extremistas y muy ideologizados. En todo caso, si no militaba en el Movadef en ese momento, era una persona que era bien vista y era útil para el Movadef, para Sendero Luminoso. Ustedes publicaron en esa época el acta, este documento, si no estoy seguro de esta última partecita, que creo que fue incautado en la celda de Abimael Guzmán, donde se le da el beneplácito a Castillo para que sea elegido como secretario general del SUTE CONARE. Hay facciones en el SUTE CONARE, pero todas rondan en torno al extremismo más radical en el país. Su sola presencia en las elecciones, y lo he dicho por escrito y lo he publicado en un artículo, creo que es una ofensa a la dignidad de todos los que han muerto en la lucha contra Sendero Luminoso, todos los que han sido asesinados por Sendero Luminoso, no porque él necesariamente haya participado con un fusil, sino porque luego, ahora, y hasta y en la huelga que yo tuve que enfrentar, por cierto, donde no murió un solo maestro, como él inventó en varias ocasiones, ni uno solo inventaba, ni uno solo, que se reprimió con firmeza, pero que no se salió de los marcos institucionales y democráticos. Entonces, a mí me parece hoy día lamentable que nuestro país no tenga la memoria suficiente para saber lo que significa una organización como esa, y que gracias a su habilidad para presentarse como un corderito que habla despacito, muy suave, y dice cosas espantosas, pero con mucha suavidad, haya gente que crea que puede ser su voto en el 11 de abril. ¿Y usted cree, ya un poco apelando a su análisis, ¿no?, que puede hacer de estas contiendas electorales, de esta contienda electoral, usted cree que el avance de Castillo significa que la gente le está quitando el respaldo a Johnny Lescano y a Verónica Mendoza? ¿Usted cree que el señor Castillo le está robando esos votos o está cogiendo votos de otro lado? No lo sé, eso no lo sé, porque, digamos, las encuestas dan cuenta de las que se difundieron, etcétera, dan cuenta de publicaciones muy cercanas de unos y otros, y también puede estar viniendo de sectores que querían votar viciado, que querían, ¿cómo se llama?, protestar, digamos. Fíjese, el señor empieza a crecer en Puno y Junín, muy vinculado a los sectores del SUTE CONARE que hay fuertes en esas dos regiones. Y luego va extendiéndose a otras regiones y recién
en Lima a raíz del debate ha sido visualizado. Antes nadie sabía ni siquiera su nombre, o no recordaban ni siquiera su nombre. Pero bueno, esa es la realidad. No se puede impedir legalmente su participación, pero sí creo que es una afrenta al país. De alguna manera, así sea a través de estos organismos de fachada, Sendero Luminoso esté en las elecciones del Perú. Me parece tan ofensivo al Perú como que Antauro Humala haya tenido a los que asesinaron a los policías en el Andahuaylazo como congresistas. Solo que en este caso con un candidato presidencial que parece tener un apoyo ya importante. Y teniendo en cuenta estos antecedentes, ¿cuál sería el riesgo para el país, para el orden democrático, en el caso hipotético que el señor Castillo llegue al poder? Bueno, todos. O sea, yo creo, en primer lugar, esta gente tiene una visión del mundo muy primitiva, de un comunismo muy primitivo, además, radicalismo muy primitivo, choca inmediatamente con toda la institucionalidad democrática del país, y por tanto es previsible que trate de acabar con ella. Esto es mucho más radical que el chavismo, mucho más radical que el chavismo. Esta es una idea comunista del mundo totalmente, y claro, chocaría con el Congreso también, rápidamente, porque por más que haya probablemente elementos populistas en el próximo Congreso, sería una bancada pequeña la que lo apoyaría. Entonces, digamos, si logra sus propósitos, el Perú sería un país convertido en un mundo comunista primitivo a lo Corea del Norte, digamos, en unos años. Al intentarlo creo que fracasaría, pero destruiría la economía del país, las instituciones, y tendríamos una etapa de enorme inestabilidad. Creo que es una amenaza inmensa, inmensa para la viabilidad democrática de nuestro país. Ojo, con esto no le doy apoyo a ningún candidato. Soy de los que está profundamente escéptico de la calidad de todos los candidatos que se están presentando, y creo que en gran medida, si este señor ha logrado estar donde se encuentra, es porque hemos tenido pésimos candidatos que han hecho que la gente busque nuevas opciones, pésimos candidatos que han hablado tonterías, que han hecho demagogia, que han actuado frívolamente, en fin, lo que sabemos todos, que ocasionan que la gente busque protestar y encuentren en personas como él, el único. No es que tampoco todo el mundo lo esté apoyando, pero sí hay un cierto apoyo que ya de por sí es peligroso para la nación. ¿Usted cree que el señor Castillo, si estuviera en el poder, se atreva a dar leyes en favor a todos los delincuentes terroristas que han sido condenados por el Poder Judicial? No creo que sea su prioridad, pero ya ha dicho que va a convocar inmediatamente un referéndum para una asamblea constituyente, cosa que no está en la Constitución, y tendría que hacerlo por referéndum. Creo que perdería, menos que haga fraude. Pero creo que ha dicho ayer que él se tumbaría al Tribunal Constitucional de inmediato. No se puede, esto no se puede hacer, menos el Ejecutivo. Entonces, es una persona que desconoce además los rudimentos más elementales de lo que es la institucionalidad política dentro de la que tendría que actuar. Bien, señor Basombrío, le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, fue Carlos Basombrío, exministro del Interior. Usted ya lo escuchó, pero por supuesto, en la edición impresa de este jueves, lo mejor de esta entrevista. Pero si la quiere escuchar completa, lo puede hacer, por supuesto, en nuestra página web www.peru21.pe, y por supuesto también en todas nuestras redes sociales, así que no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Oscar Quispe, permiso.